En los días en que las certezas se convierten en jaulas y las tradiciones en cadenas invisibles, un hombre que fue expulsado de su propia comunidad por atreverse a pensar libremente, se adentra en los misterios más oscuros de la doctrina que ha gobernado las conciencias de millones durante siglos. Baruch Spinoza, el judío que dejó de serlo sin dejar de ser profundamente humano, el hereje que amaba la verdad más que la pertenencia, el filósofo que prefirió el exilio de los hombres a la complicidad con el error, se detiene ahora ante uno de los pilares más sagrados del cristianismo, la expiación vicaria, esa doctrina que afirma que un hombre murió por los pecados de toda la humanidad, que la sangre de uno puede lavar las culpas de todos, que la justicia divina exige un sacrificio infinito para equilibrar la balanza cósmica de las transgresiones humanas. Pero ¿qué clase de justicia es esta, que castiga al inocente por los culpables? ¿Qué clase de amor divino es este, que requiere de tortura y muerte para poder perdonar? ¿No será que hemos confundido la misericordia con la venganza, la redención con la violencia, el amor con el sacrificio sangriento? Spinoza camina entre manuscritos antiguos, entre pergaminos desgastados por el tiempo y la manipulación, y sus ojos penetrantes leen no solo lo que está escrito, sino lo que ha sido borrado, no solo lo que se predica, sino lo que se oculta, no solo lo que se afirma, sino lo que se contradice en el silencio de las bibliotecas eclesiásticas. Él sabe que la historia de esta doctrina no comenzó con Cristo, que el sacrificio expiatorio es más antiguo que el cristianismo mismo, que en las religiones paganas ya se ofrecían víctimas para aplacar la ira de dioses sedientos de sangre, que el concepto de que la culpa puede transferirse de un ser a otro mediante un ritual sangriento es una idea primitiva que sobrevivió disfrazada de teología sofisticada. ¿Por qué la humanidad necesita creer que alguien más puede pagar por sus errores? ¿No será esta doctrina una forma refinada de evasión moral, una manera de evitar la responsabilidad personal proyectándola sobre una figura mística? ¿Qué dice esto sobre nuestra concepción de la justicia, del bien y del mal, de la responsabilidad individual que tanto proclamamos en otros ámbitos, pero que abandonamos tan fácilmente cuando se trata de nuestra propia culpa? El filósofo se pregunta, ¿cómo es posible que una doctrina tan contraria a toda lógica racional haya sido aceptada como verdad revelada? ¿Cómo es posible que millones de personas encuentren consuelo en la idea de que otro sufrió en su lugar? ¿Cómo es posible que se llame amor al acto de castigar al inocente por los culpables? Él recuerda las palabras de Ezequiel en las Escrituras hebreas. El alma que pecare esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. ¿Cómo reconciliar estas palabras con la doctrina cristiana que afirma exactamente lo contrario? ¿Cómo es posible que el mismo Dios, que según los profetas hebreos, establece la responsabilidad individual e intransferible, haya cambiado de opinión y decidido que un hombre podría cargar con los pecados de toda la humanidad? ¿O será que no fue Dios quien cambió sino los hombres quienes modificaron la doctrina para servir a propósitos que nada tienen que ver con la justicia divina? Spinoza comprende que la expiación vicaria no es solo una doctrina teológica, sino un mecanismo de control social, una forma de crear dependencia emocional y espiritual hacia una institución que se presenta como mediadora necesaria entre la humanidad pecadora y un Dios ofendido. Si la salvación depende de creer en un sacrificio específico, si el perdón divino solo puede obtenerse mediante la aceptación de esta muerte redentora, entonces la Iglesia se convierte en la guardiana del único camino posible hacia la eternidad. No es conveniente para quienes ostentan el poder espiritual proclamar que la salvación depende de aceptar una doctrina que solo ellos pueden interpretar correctamente. ¿No será que el énfasis en la expiación vicaria tiene más que ver con el control institucional que con la verdadera comprensión del amor divino? En este momento, mientras estas palabras fluyen como ríos de pensamiento que no pueden ser contenidos por las represas de la ortodoxia, te invito a que escribas en los comentarios desde qué país y ciudad estás contemplando estas reflexiones, qué hora marca el reloj en tu rincón del mundo, en este instante preciso en que nuestras mentes se encuentran en este espacio atemporal de la indagación filosófica,
Y si estas palabras resuenan en lo profundo de tu ser, si sientes que estas preguntas merecen ser compartidas, te pido que envíes este video a un amigo cercano, a alguien que aprecias sinceramente, con el deseo de que las bendiciones alcancen su hogar y su familia, porque la verdad compartida se multiplica y las reflexiones honestas son el mejor regalo que podemos ofrecer a quienes amamos. El hereje de Ámsterdam, el pulidor de lentes cuyas manos trabajaban el cristal, mientras su mente pulía las ideas hasta hacerlas transparentes, se adentra en los orígenes históricos de esta doctrina que no aparece claramente formulada en las palabras de Jesús, sino que fue construida gradualmente por teólogos posteriores, especialmente por Pablo de Tarso, quien nunca conoció a Jesús en vida, pero se convirtió en el arquitecto principal de la teología cristiana. No es notable que el concepto de expiación vicaria sea mucho más prominente en las cartas de Pablo que en las palabras directas atribuidas a Jesús en los Evangelios. ¿No debería esto hacernos cuestionar si estamos ante una enseñanza del Maestro de Galilea o ante una interpretación teológica posterior que se injertó sobre su mensaje original? ¿Qué sucede cuando distinguimos entre lo que Jesús enseñó y lo que la Iglesia enseña sobre Jesús? Spinoza examina el concepto de sacrificio en las tradiciones antiguas y descubre un patrón perturbador. La idea de que la sangre puede lavar el pecado, de que la violencia puede purificar, de que la muerte puede traer vida, son conceptos que pertenecen a una mentalidad mágica y primitiva que atribuye poder sobrenatural a los rituales sangrientos. En las religiones paganas, los dioses eran frecuentemente representados como seres caprichosos y vengativos que necesitaban ser apaciguados mediante ofrendas, incluidas ofrendas humanas en algunos casos. El cristianismo proclama haber superado estas prácticas primitivas, pero al mismo tiempo coloca en el centro de su teología el sacrificio humano más perfecto, Dios mismo en forma humana, siendo torturado y asesinado para satisfacer la justicia divina. ¿No es esto profundamente contradictorio? ¿Cómo puede el cristianismo declararse superior a las religiones de sacrificio mientras mantiene el sacrificio más extremo en el corazón de su doctrina salvífica? ¿No será que hemos refinado el ritual, pero mantenido intacta la mentalidad primitiva que lo sustenta? El filósofo se pregunta, ¿qué clase de Dios es este que no puede perdonar sin sangre, que no puede ejercer misericordia sin violencia, que no puede reconciliarse con sus criaturas, sin infligir sufrimiento atroz a su propio hijo? Los padres humanos perdonan a sus hijos sin exigir que otro hijo sea castigado en su lugar. Los amigos reconcilian sus diferencias sin requerir que un tercero sufra por ellos. Incluso los sistemas judiciales más rudimentarios reconocen la injusticia de castigar a un inocente por los crímenes de otro. ¿Cómo es posible entonces que atribuyamos a Dios, supuestamente el ser más perfecto, justo y amoroso que existe, un comportamiento que consideraríamos monstruoso en cualquier ser humano? ¿No será que hemos proyectado sobre Dios nuestros propios instintos más violentos y vengativos y luego hemos llamado amor a esta proyección? ¿Qué dice esto sobre nuestra incapacidad para concebir un amor verdaderamente incondicional, un perdón verdaderamente gratuito, una misericordia que no requiere de víctimas propiciatorias? Spinoza reconoce que para muchos creyentes la expiación vicaria es fuente de consuelo, que la idea de que sus pecados han sido pagados por otro les proporciona paz mental y liberación de la culpa. Pero el filósofo se pregunta si este consuelo no viene a un precio demasiado alto. La abdicación de la responsabilidad moral, la infantilización del ser humano que es tratado como incapaz de hacer frente a las consecuencias de sus propios actos, la perpetuación de una imagen de Dios como un tirano que exige sangre antes de extender su mano en perdón. ¿No merecemos una espiritualidad más madura, una que nos llame a la responsabilidad en lugar de ofrecernos escapatorias mágicas? ¿No sería más digno del ser humano asumir las consecuencias de sus actos, trabajar en su propia transformación, buscar reparar el daño causado, en lugar de refugiarse en la idea de que otro ya pagó por todo? ¿Qué clase de crecimiento moral es posible cuando la doctrina fundamental nos enseña que no necesitamos crecer porque ya estamos cubiertos por el sacrificio ajeno? El hereje examina la lógica interna de la doctrina y encuentra contradicciones insolubles. Si Dios es omnipotente,
entonces puede perdonar sin exigir sacrificio alguno. Su voluntad no está limitada por ninguna ley externa que le obligue a exigir sangre como precio del perdón. Si Dios es perfectamente justo, entonces no puede castigar al inocente por los culpables, porque eso contradice la esencia misma de la justicia. Si Dios es perfectamente amoroso, entonces su amor no puede estar condicionado a un pago sangriento, porque el amor verdadero perdona gratuitamente. Pero la doctrina de la expiación vicaria requiere que imaginemos a un Dios que no puede perdonar sin violencia, que su justicia exige el castigo de alguien incluso si ese alguien es completamente inocente, que su amor está subordinado a su ira y que esta ira debe ser saciada antes de que el amor pueda expresarse. No estamos ante una concepción de Dios que es fundamentalmente incoherente, que atribuye al ser perfecto características que consideraríamos defectos graves en cualquier ser humano. ¿Cómo hemos llegado a adorar una imagen de Dios que es en realidad la proyección de nuestros instintos más primitivos y violentos? Spinoza se adentra en las implicaciones éticas de esta doctrina y descubre que la expiación vicaria socava los fundamentos mismos de la moralidad. Si el pecado puede ser transferido de una persona a otra mediante un acto ritual, entonces la noción de responsabilidad personal pierde su significado. Si la culpa puede ser lavada por la sangre de otro, entonces el arrepentimiento genuino y la transformación del carácter se vuelven opcionales. Si la salvación depende de creer en un evento histórico específico, en lugar de vivir de acuerdo con principios éticos universales, entonces la moralidad queda reducida a una cuestión de asentimiento intelectual, a una proposición teológica. ¿No es esto profundamente problemático? ¿No convierte esto la religión en un sistema de evasión moral en lugar de un camino hacia la elevación espiritual? ¿Cómo puede una doctrina que elimina la responsabilidad individual pretender al mismo tiempo producir personas moralmente mejores? El filósofo observa cómo la doctrina de la expiación vicaria ha sido utilizada históricamente no solo para consolar a los creyentes, sino también para justificar la pasividad ante la injusticia. Si Cristo ya pagó por todos los pecados, si el sufrimiento redentor de uno ha saldado todas las deudas morales de la humanidad, entonces el sufrimiento individual puede ser interpretado como participación en este sacrificio cósmico en lugar de como injusticia que debe ser combatida. Los oprimidos han sido frecuentemente alentados a soportar pacientemente su sufrimiento como una forma de unirse a Cristo en su pasión, en lugar de luchar por la justicia y la dignidad que les corresponde como seres humanos. ¿No ha servido esta doctrina conscientemente o no como opio espiritual que adormece la conciencia social y neutraliza el impulso hacia la transformación de las estructuras injustas? ¿Cuántas revoluciones sociales necesarias fueron abortadas porque los oprimidos aprendieron a glorificar el sufrimiento en lugar de rechazarlo? ¿Cuánta energía que podría haberse dirigido hacia la construcción de un mundo más justo fue desviada hacia la contemplación de un sacrificio místico ocurrido hace 2000 años? Spinoza reconoce que hay quienes dirán que él no entiende la profundidad espiritual de la expiación vicaria, que esta doctrina pertenece a un orden de realidad que trasciende la lógica racional, que el amor divino opera según principios que escapan a la comprensión humana. Pero el filósofo responde que cuando una doctrina contradice tanto la razón como la moral básica, cuando requiere que suspendamos nuestro juicio crítico y aceptemos como sublime lo que en cualquier otro contexto reconoceríamos como aberrante, entonces no estamos ante un misterio profundo, sino ante una contradicción fundamental que ha sido envuelta en lenguaje místico para protegerla del escrutinio. ¿O por qué Dios nos habría dado la razón, sino para usarla precisamente en los asuntos más importantes? ¿Por qué nos habría dotado de un sentido moral si luego nos pide que lo violemos en nombre de la fe? ¿No será que el llamado a la fe ciega es simplemente una estrategia para silenciar las objeciones legítimas que surgen cuando examinamos honestamente las doctrinas que se nos pide creer? El hereje examina también la dimensión psicológica de la expiación vicaria y descubre que esta doctrina puede generar una dependencia emocional profunda y a veces malsana. El creyente que interioriza esta enseñanza aprende a ver su propia existencia como fundamentalmente corrupta e indigna. Aprende que no puede salvarse a sí mismo,
que necesita ser rescatado por otro, que su valor no reside en sus propias cualidades o esfuerzos, sino en el hecho de que alguien más consideró que valía la pena sufrir por él. Esta puede ser una fuente de gratitud, pero también puede convertirse en una forma de autodesprecio crónico, una incapacidad para reconocer el propio valor intrínseco, una dependencia perpetua de la validación externa. No es notable que una doctrina que se presenta como liberadora pueda en realidad encadenar a las personas a una imagen de sí mismas como fundamentalmente defectuosas e incapaces. ¿Qué clase de libertad es esta que comienza con la declaración de que somos esclavos incapaces de liberarnos a nosotros mismos? No merecemos una espiritualidad que nos llame a reconocer nuestra dignidad inherente en lugar de una que constantemente nos recuerda nuestra supuesta depravación. Spinoza se pregunta qué habría pensado Jesús mismo de esta doctrina que se construyó en torno a su muerte. Los evangelios presentan a un maestro que enfatizaba el amor, el perdón, la compasión, la justicia social, la autenticidad espiritual por encima del ritual vacío. ¿Hubiera estado de acuerdo con una interpretación de su muerte como un sacrificio expiatorio necesario para apaciguar la ira divina? ¿O más bien su mensaje habría sido que Dios perdona libremente a quienes se arrepienten sinceramente y transforman sus vidas sin necesidad de intermediarios sangrientos? Las parábolas de Jesús sobre el perdón, como la del hijo pródigo, muestran a un padre que recibe con brazos abiertos al hijo arrepentido sin exigir ningún sacrificio, ninguna víctima propiciatoria, ningún pago por el perdón ofrecido. ¿No contradice esto fundamentalmente la doctrina de la expiación vicaria? ¿No será que la muerte de Jesús ha sido interpretada a través de lentes teológicos que él mismo habría rechazado si hubiera vivido para ver cómo su mensaje fue transformado en una religión de sacrificio sangriento? El filósofo comprende que cuestionar la expiación vicaria no es solo un ejercicio académico, sino un acto de liberación espiritual. Es reclamar para el ser humano su dignidad inherente, su capacidad de responsabilidad moral, su derecho a relacionarse con lo divino sin intermediarios sangrientos. Es rechazar una imagen de Dios que es en realidad una caricatura de lo divino, una proyección de nuestros propios instintos violentos, magnificados y sacralizados. Es atreverse a imaginar una espiritualidad más madura, más racional, más ética, una que no requiera que sacrifiquemos nuestra integridad intelectual y moral en el altar de la fe ciega. No merecemos una religión que apele a lo mejor de nosotros en lugar de a lo más primitivo. No merecemos una concepción de Dios que sea verdaderamente digna de adoración en lugar de una que requiere que llamemos virtudes a lo que en cualquier otro contexto reconoceríamos como vicios. Spinoza observa cómo la doctrina de la expiación vicaria ha evolucionado a lo largo de los siglos, cómo diferentes teólogos han intentado refinarla y hacerla más palatable, pero en el fondo siempre permanece la misma idea problemática, que el perdón divino requiere sangre, que la justicia se satisface mediante el castigo del inocente, que el amor está condicionado al pago de una deuda. Algunas versiones enfatizan más el aspecto del amor de Dios enviando a su Hijo, otras enfatizan más el aspecto de la justicia divina que debe ser satisfecha, pero todas mantienen la estructura fundamental del sacrificio expiatorio. ¿No será que ninguna cantidad de refinamiento teológico puede salvar una doctrina que es fundamentalmente contraria a toda lógica racional y moral? ¿No será que estamos tratando de embellecer algo que debería ser simplemente abandonado en favor de una comprensión más elevada tanto de lo divino como de lo humano? El hereje se pregunta qué perdemos cuando aferramos esta doctrina y qué ganamos cuando la dejamos ir. Perdemos quizás la comodidad de pensar que nuestros pecados han sido mágicamente borrados por otro, la seguridad de una fórmula simple para la salvación, la pertenencia a una tradición ancestral que nos conecta con millones de creyentes a lo largo de la historia. Pero ganamos algo infinitamente más valioso, la responsabilidad de nuestras propias vidas, la dignidad de enfrentar las consecuencias de nuestros actos, la posibilidad de un crecimiento moral genuino, una relación con lo divino basada en el amor auténtico y no en la transacción sacrificial, una espiritualidad que honra tanto nuestra razón como nuestro corazón. ¿No vale la pena este intercambio? ¿No es el precio de la madurez espiritual precisamente este,
abandonar las seguridades infantiles en favor de una búsqueda más honesta y exigente de la verdad. Spinoza entiende que muchos defenderán la expiación vicaria, apelando a que es un misterio que trasciende la comprensión humana, que el amor divino opera según una lógica diferente a la humana. Pero el filósofo responde que cuando llamamos misterio a lo que es simplemente contradictorio, cuando llamamos sabiduría divina a lo que es claramente injusto, según cualquier estándar moral, cuando pedimos que la fe anule la razón en lugar de elevarla, entonces no estamos honrando a Dios sino insultándolo, porque estamos sugiriendo que Dios es menos justo, menos coherente, menos amoroso que el mejor de los seres humanos. No es una forma de blasfemia atribuir a Dios características que consideraríamos despreciables en un ser humano. No estamos en realidad degradando a Dios cuando lo imaginamos como un ser que exige tortura y muerte antes de poder perdonar. El pensamiento de Spinoza se adentra ahora en territorios aún más peligrosos, aquellos que la ortodoxia ha protegido con muros de dogma y amenazas de condenación eterna. El filósofo hereje comienza a desentrañar no solo la irracionalidad de la expiación vicaria, sino su función política, su rol como instrumento de dominación espiritual, su utilidad para quienes han construido imperios no sobre la verdad, sino sobre el miedo y la culpa. ¿Por qué la Iglesia ha insistido tan vehementemente en esta doctrina a lo largo de los siglos? ¿Por qué ha perseguido con tal ferocidad a quienes se atreven a cuestionarla? ¿No será que esta doctrina es uno de los pilares fundamentales sobre los cuales descansa todo el edificio del poder eclesiástico y que cuestionarla es amenazar todo el sistema de autoridad que se ha construido en torno a ella? El filósofo examina la historia de la Iglesia y descubre un patrón revelador. Aquellos que han cuestionado la expiación vicaria han sido tratados con particular dureza, han sido acusados de herejía no simplemente por su disidencia intelectual, sino porque su cuestionamiento amenaza el mecanismo mismo mediante el cual la Iglesia mantiene su control sobre las conciencias. Si la salvación no depende de creer en el sacrificio de Cristo, como lo interpreta la Iglesia, si el perdón divino puede obtenerse directamente sin necesidad de aceptar esta doctrina específica, entonces la Iglesia pierde su rol de guardiana exclusiva del camino a la salvación. ¿No es esto lo que realmente está en juego cuando la ortodoxia reacciona tan violentamente contra quienes cuestionan esta doctrina? ¿No se trata tanto de proteger una verdad sagrada como de preservar un monopolio espiritual? Spinoza observa cómo la doctrina de la expiación vicaria crea un sistema perfecto de dependencia. Primero, se declara que todos los seres humanos están en un estado de pecado tan profundo que no pueden salvarse a sí mismos, que están irremediablemente corrompidos y separados de Dios. Luego, se presenta un sacrificio específico como la única solución posible a este problema. Finalmente, se establece que la creencia en este sacrificio, interpretado según los parámetros de la ortodoxia, es absolutamente necesaria para la salvación. ¿No es esto un sistema de chantaje espiritual magníficamente diseñado? ¿No es la creación deliberada de una enfermedad para luego vender el único remedio disponible? ¿Cómo puede llamarse buena nueva a un mensaje que comienza declarando que estás condenado y que solo puedes salvarte aceptando exactamente lo que la institución te dice que debes creer? El hereje se pregunta, ¿por qué la humanidad ha aceptado durante tanto tiempo una doctrina que es tan claramente problemática cuando se examina con honestidad intelectual? La respuesta, comprende, radica en la poderosa combinación de miedo y consuelo que esta doctrina ofrece. El miedo a la condenación eterna hace que las personas estén dispuestas a aceptar casi cualquier doctrina que prometa salvación, sin importar cuán irracional o inmoral sea. Y el consuelo de creer que otro ha pagado por tus pecados, que puedes ser perdonado sin tener que hacer el arduo trabajo de transformación personal, es demasiado atractivo para que muchos lo rechacen. ¿No es esto la manipulación psicológica en su forma más refinada? ¿No es el uso deliberado de las emociones más primitivas del ser humano, el miedo y el deseo de escapar de la responsabilidad para mantener a las personas sometidas a una autoridad espiritual? ¿Qué clase de amor divino es este que se presenta mediante amenazas de tortura eterna y promesas de escapatoria mágica? Spinoza examina las alternativas que han sido silenciadas o suprimidas a lo largo de la historia del cristianismo.
En los primeros siglos hubo cristianos que rechazaban la interpretación sacrificial de la muerte de Jesús, que veían en él un maestro de sabiduría cuya muerte fue el resultado de su desafío a las autoridades corruptas, no un sacrificio cósmico preplanificado para satisfacer la justicia divina. Hubo quienes enfatizaban las enseñanzas éticas de Jesús sobre el amor y la justicia por encima de las especulaciones teológicas sobre su naturaleza y su muerte. Pero estas voces alternativas fueron gradualmente silenciadas a medida que la ortodoxia se consolidaba y utilizaba el poder del Estado para imponer su interpretación particular como la única verdadera. ¿Qué se perdió cuando estas voces fueron silenciadas? ¿Qué versión del cristianismo podría haber emergido si la diversidad de interpretaciones hubiera sido permitida florecer en lugar de ser violentamente suprimida? No merecemos conocer estas alternativas que fueron enterradas bajo capas de dogma y coerción. El filósofo se adentra en las raíces más antiguas de la idea del sacrificio expiatorio y encuentra que esta no es una invención cristiana, sino una adaptación de conceptos mucho más primitivos. En las culturas antiguas, el sacrificio animal era una práctica común basada en la creencia de que los dioses podían ser apaciguados mediante ofrendas sangrientas. El judaísmo del templo mantenía un elaborado sistema de sacrificios animales para la expiación de pecados, aunque los profetas hebreos repetidamente criticaron esta práctica y afirmaron que Dios prefería la justicia y la misericordia por encima de los sacrificios rituales. El cristianismo declaró haber superado el sistema de sacrificios animales, pero lo hizo sustituyéndolo con un sacrificio aún más extremo, el del Hijo de Dios mismo. ¿No es esto una regresión en lugar de un progreso espiritual? ¿No es el reemplazo de un sistema primitivo con uno aún más problemático disfrazado de cumplimiento y superación? ¿Por qué no dar el paso completo y abandonar por completo la mentalidad del sacrificio expiatorio en favor de una espiritualidad basada en la transformación personal y la responsabilidad moral? Spinoza reconoce que para muchos la expiación vicaria no es primariamente una proposición intelectual, sino una experiencia emocional profunda. El creyente que ha internalizado esta doctrina siente una gratitud abrumadora hacia Cristo por su supuesto sacrificio. Siente que su vida ha sido rescatada del abismo, que ha sido amado de una manera que trasciende cualquier amor humano. El filósofo no pretende negar la autenticidad de estas experiencias emocionales, pero se pregunta si no podrían ser el resultado de un condicionamiento psicológico más que de una verdad objetiva. Si te enseñan desde la infancia que estás condenado y que solo un sacrificio sangriento puede salvarte, si se cultiva en ti un sentimiento de culpa profundo y luego se te ofrece una escapatoria mística, es natural que experimentes un alivio y una gratitud intensos cuando aceptas esta narrativa. ¿Pero esto hace que la narrativa sea verdadera? ¿O simplemente demuestra el poder de la manipulación psicológica cuando se aplica sistemáticamente desde una edad temprana? ¿No deberíamos distinguir entre la intensidad de una experiencia emocional y la verdad de las creencias que la generan? El hereje examina las implicaciones de la expiación vicaria para la concepción del ser humano y encuentra que esta doctrina promueve una antropología profundamente pesimista. Según esta visión, el ser humano está tan radicalmente corrompido por el pecado original que no puede hacer nada bueno por sus propios medios, que todas sus obras están manchadas de egoísmo y maldad, que incluso sus mejores acciones son como trapos sucios ante Dios. Esta imagen del ser humano como fundamentalmente depravado e incapaz no solo contradice la experiencia cotidiana de bondad, altruismo y nobleza que encontramos en seres humanos de todas las creencias y culturas, sino que también socava la motivación moral. ¿Por qué esforzarse en ser mejor si ya estás definido como irremediablemente corrupto? ¿Por qué trabajar en tu carácter si la salvación depende únicamente de creer en un sacrificio ajeno? ¿No produce esta antropología pesimista exactamente el tipo de pasividad moral que luego se lamenta como evidencia de la depravación humana, creando así un círculo vicioso autoconfirmatorio? Spinoza contrasta esta visión pesimista con una alternativa más esperanzadora, que el ser humano, aunque imperfecto y capaz de error, también posee una capacidad innata para el bien, para el crecimiento moral,
para la transformación personal, que el pecado no es una mancha metafísica heredada de un antepasado mítico, sino simplemente el resultado de ignorancia, debilidad o mala elección, y que puede ser superado mediante el conocimiento, la práctica y el esfuerzo. Que no necesitamos ser rescatados por un Salvador externo, sino que podemos crecer hacia nuestra propia plenitud mediante el cultivo de la virtud y la sabiduría. ¿No es esta una visión mucho más digna del ser humano? ¿No honra mejor la obra del Creador imaginar que hemos sido dotados de la capacidad de mejorarnos a nosotros mismos, en lugar de imaginar que somos tan radicalmente defectuosos que solo un sacrificio divino puede salvarnos? ¿Qué dice sobre nuestra concepción de nosotros mismos, que prefiramos la narrativa de la depravación y el rescate externo sobre la narrativa de la dignidad inherente y el crecimiento autónomo? El filósofo se pregunta qué habría sido del cristianismo si hubiera tomado otro camino, si en lugar de centrarse en la muerte sacrificial de Jesús, se hubiera centrado en sus enseñanzas éticas y su ejemplo de vida. Imagina un cristianismo que enfatizara el Sermón del Monte sobre la teología de la cruz, que priorizara la práctica del amor y la justicia sobre la creencia en doctrinas específicas sobre la naturaleza de la salvación, que viera en Jesús un maestro de sabiduría y ejemplo de integridad en lugar de una víctima propiciatoria, en un drama cósmico de sacrificio. ¿No sería este un cristianismo más coherente con el espíritu de las enseñanzas de Jesús? ¿No sería más atractivo para aquellos que buscan una espiritualidad racional y ética en lugar de una basada en el misterio y el ritual sangriento? ¿Por qué este camino no fue tomado, o si fue tomado por algunos? ¿Por qué fue tan efectivamente suprimido por la ortodoxia emergente? Spinoza comprende que la crítica de la expiación vicaria toca nervios muy profundos, porque esta doctrina no es solo una creencia entre otras, sino el corazón mismo de la soteriología cristiana tradicional. Atacar esta doctrina es atacar el fundamento sobre el cual descansa todo el sistema de creencias para muchos cristianos. Por eso la reacción defensiva es tan intensa, por eso las acusaciones de herejía son tan rápidas, por eso se apela tan frecuentemente a que esto es un misterio sagrado que no debe ser sometido al escrutinio de la razón. Pero el filósofo insiste en que ninguna doctrina, por más central que sea, está exenta del examen crítico. No es precisamente porque esta doctrina es tan central que merece el escrutinio más cuidadoso. No deberíamos ser especialmente críticos con aquellas creencias que tienen el mayor impacto en cómo entendemos a Dios, al ser humano y a la moralidad. ¿No es la reverencia mal entendida cuando nos impide examinar honestamente lo que profesamos creer? El hereje observa cómo la expiación vicaria ha sido utilizada para justificar una concepción de Dios que es profundamente problemática desde el punto de vista moral. Se nos pide que adoremos a un ser que diseñó un sistema en el cual la única manera de perdonar a sus criaturas era torturar y matar a su propio hijo, que exigió un sufrimiento infinito antes de estar dispuesto a extender su misericordia, que estableció como condición para el perdón la creencia en este evento específico, sin importar la calidad moral de la vida de la persona. ¿Es este el Dios de amor que se nos proclama? ¿O es más bien una proyección de las peores características humanas magnificadas a escala cósmica? ¿Qué clase de padre exige la tortura de uno de sus hijos para poder perdonar a los otros? Y sin embargo llamamos a esto el amor más grande jamás demostrado. ¿No será que hemos normalizado lo aberrante mediante la repetición constante y el condicionamiento desde la infancia hasta el punto de que ya no podemos ver lo profundamente problemático de esta narrativa? Spinoza examina la relación entre la expiación vicaria y la violencia y descubre conexiones perturbadoras. Una religión que coloca el sacrificio sangriento en su centro, que glorifica el sufrimiento y la muerte como medios de redención, que enseña que la violencia puede ser sagrada cuando es sufrida por el inocente en nombre de los culpables, crea un marco mental en el cual la violencia puede ser más fácilmente justificada y sacralizada. La historia del cristianismo está llena de violencia justificada en términos religiosos. Cruzadas, inquisiciones, guerras de religión, persecuciones de herejes y paganos. ¿Será mera coincidencia que una religión centrada en un sacrificio sangriento haya generado tanta sangre a lo largo de su historia? ¿O existe una conexión profunda
entre la glorificación del sufrimiento redentor y la disposición a infligir sufrimiento en nombre de causas consideradas sagradas. ¿Cómo podemos condenar la violencia religiosa mientras mantenemos en el corazón de nuestra fe la narrativa de que la violencia más extrema fue necesaria para la salvación? El filósofo reconoce que hay interpretaciones de la expiación vicaria que intentan hacerla más palatable, que enfatizan el aspecto del amor de Dios dando a su Hijo en lugar del aspecto de la ira divina que debe ser satisfecha, que hablan de identificación solidaria de Cristo con el sufrimiento humano, en lugar de castigo sustitutorio. Pero Spinoza argumenta que estas interpretaciones más suaves no resuelven el problema fundamental, que se sigue presentando como necesaria la muerte violenta de un inocente para la salvación de la humanidad. ¿Por qué esta muerte es necesaria si Dios es verdaderamente omnipotente y puede perdonar libremente? ¿Por qué el amor divino necesita expresarse mediante la violencia y el sufrimiento? ¿No revelan estas preguntas que incluso las versiones más refinadas de la doctrina mantienen en su núcleo la misma concepción problemática de que la sangre es necesaria para la reconciliación? Spinoza se adentra en las consecuencias prácticas de creer en la expiación vicaria y encuentra que esta doctrina puede obstaculizar el desarrollo moral auténtico. Si la salvación depende fundamentalmente de creer en el sacrificio de Cristo en lugar de vivir una vida ética, entonces la moralidad queda reducida a una preocupación secundaria. Por supuesto, la ortodoxia afirma que la verdadera fe produce buenas obras, pero la estructura lógica de la doctrina establece claramente que las obras no son necesarias para la salvación, que ésta depende únicamente de la fe en el sacrificio expiatorio. ¿No crea esto una jerarquía en la cual el asentimiento a una proposición teológica es más importante que la práctica de la justicia y el amor? ¿No hemos visto a lo largo de la historia personas que profesan fervientemente su fe en Cristo, crucificado, mientras viven vidas moralmente reprobables? ¿No es esta una evidencia de que una doctrina centrada en el sacrificio expiatorio no produce necesariamente mejores seres humanos? El hereje examina también la dimensión de exclusividad que la doctrina de la expiación vicaria introduce en el cristianismo. Si la salvación depende de creer en el sacrificio específico de Cristo, entonces todas las personas que nunca han oído de Cristo o que, habiéndolo oído, no pueden honestamente creer en esta doctrina específica, están condenadas. Esto incluye a la vasta mayoría de seres humanos que han vivido en otras culturas y épocas, así como a aquellos en culturas cristianas cuya integridad intelectual no les permite aceptar una doctrina que contradicte la razón y la moral básica. ¿Es justo que la salvación dependa de aceptar una doctrina específica en lugar de vivir de acuerdo con principios éticos universales? ¿Qué dice sobre Dios si ha establecido un sistema de salvación tan restringido que excluye a la mayoría de sus criaturas? ¿No es más razonable pensar que si existe un Dios justo y amoroso, la salvación debe estar accesible a todos mediante la práctica de la virtud y el amor, independientemente de sus creencias teológicas específicas? Spinoza observa que la expiación vicaria crea una separación artificial entre conocer a Dios y vivir éticamente. En otras tradiciones filosóficas y religiosas, el conocimiento de lo divino y la práctica de la virtud están íntimamente conectados. Son dos aspectos de un mismo camino. Pero en el cristianismo ortodoxo, mediado por la doctrina de la expiación vicaria, conocer a Dios se reduce fundamentalmente a creer en el sacrificio de Cristo, y esta creencia es presentada como el requisito primario para la salvación, con la vida ética como algo secundario que se supone debe seguir pero que no es esencial para la salvación misma. ¿No es esta una distorsión grave de la espiritualidad auténtica? ¿No debería ser exactamente al revés, que el conocimiento verdadero de lo divino se manifieste necesariamente en una vida transformada y que ninguna cantidad de creencia correcta pueda sustituir la ausencia de virtud práctica? El filósofo se pregunta si es posible ser cristiano sin creer en la expiación vicaria, si se puede seguir a Jesús como maestro de sabiduría y ejemplo de integridad sin aceptar las construcciones teológicas que se edificaron sobre su muerte. La respuesta de Spinoza es un sí rotundo.
No solo es posible, sino que es una forma más auténtica de cristianismo, más fiel al espíritu de las enseñanzas de Jesús que la ortodoxia obsesionada con doctrinas sobre su naturaleza y su muerte. Un cristianismo centrado en vivir como Jesús vivió, en practicar el amor radical que Él enseñó, en desafiar las injusticias que Él desafió, en mostrar la compasión que Él mostró, sería un cristianismo más genuino que uno centrado en especulaciones teológicas sobre cómo su muerte satisfizo la justicia divina. ¿Por qué entonces la ortodoxia ha insistido tanto en la centralidad de la doctrina de la expiación? ¿No será porque un cristianismo ético, centrado en la práctica y el ejemplo, es mucho más difícil de controlar institucionalmente que uno centrado en la creencia correcta que solo la Iglesia puede definir e interpretar? Nora Spinoza penetra en las profundidades finales de su crítica, donde la desmitificación se encuentra con la liberación, donde el desmantelamiento del dogma abre espacio para una espiritualidad más auténtica. El hereje comprende que no basta con señalar las contradicciones lógicas y las implicaciones morales problemáticas de la expiación vicaria, que es necesario también mostrar el camino hacia una alternativa más elevada, una forma de entender lo divino y lo humano que no requiera de víctimas propiciatorias ni de salvadores sangrientos. ¿Qué queda cuando se derrumba el edificio teológico de la expiación? ¿Solo el vacío o la posibilidad de construir algo mejor sobre fundamentos más sólidos? No es el propósito de toda crítica auténtica, no simplemente destruir, sino abrir espacio para lo que es más verdadero, más justo, más digno del ser humano y de lo divino. El filósofo propone una visión radicalmente diferente de la salvación, una que no depende de transacciones místicas ni de sacrificios cósmicos, sino del desarrollo moral y espiritual del ser humano. En esta visión, la salvación no es un evento que ocurre mediante la creencia en una doctrina específica, sino un proceso de transformación gradual en el cual la persona se libera de la ignorancia, el egoísmo y el miedo, y desarrolla sabiduría, virtud y amor. No hay necesidad de un Salvador externo que pague por nuestros pecados, porque no hay una deuda cósmica que deba ser saldada con sangre, solo la necesidad muy humana de aprender, crecer y transformarnos. ¿No es esta una visión mucho más coherente con un Dios verdaderamente amoroso que nos ha creado con la capacidad de alcanzar nuestra propia plenitud? ¿No dignifica más al ser humano concebirlo como capaz de crecimiento moral que concebirlo como tan depravado que solo puede ser salvado mediante un sacrificio divino? Spinoza imagina un Dios que no exige sangre para perdonar, que no necesita que un inocente sufra para poder extender su misericordia, cuyo amor es verdaderamente incondicional y no está subordinado a transacciones sacrificiales. Este Dios no se ofende por los errores humanos hasta el punto de exigir tortura y muerte antes de reconciliarse, sino que comprende que el error es parte del proceso de aprendizaje y crecimiento, que el mal es fundamentalmente ignorancia y debilidad que pueden ser superadas mediante la educación y el desarrollo moral. Un Dios así no necesita ser apaciguado sino conocido, no necesita ofrendas, sino que invita a la transformación, no juzga según fórmulas teológicas, sino según la autenticidad del corazón y el compromiso con el bien. ¿No es este el Dios del que Jesús realmente habló en sus parábolas, un Padre amoroso, que recibe con brazos abiertos al Hijo arrepentido sin exigir sacrificios propiciatorios? ¿Por qué entonces la teología posterior distorsionó esta imagen simple y bella en un drama cósmico de ira divina y sacrificio sangriento? El hereje comprende que abandonar la expiación vicaria requiere valor, porque significa dejar atrás la seguridad de una fórmula simple de salvación, la comodidad de pensar que otro ha pagado por nuestros errores, la pertenencia a una tradición milenaria. Pero el precio de aferrarse a esta doctrina es demasiado alto. La abdicación de la responsabilidad moral, la aceptación de una imagen de Dios que contradice todo lo que consideramos justo y amoroso, la perpetuación de una espiritualidad inmadura que nos mantiene en dependencia perpetua de intermediarios institucionales. ¿No vale la pena este intercambio? ¿No es preferible una espiritualidad más exigente, pero más auténtica, que nos llame a la responsabilidad y el crecimiento, en lugar de ofrecernos escapatorias mágicas? ¿No merecemos una relación con lo divino basada en el amor auténtico y el desarrollo personal en lugar de en el miedo al castigo,
y la creencia en transacciones sacrificiales. Spinoza reconoce que su crítica será vista por muchos como un ataque al cristianismo mismo, como un intento de socavar la fe. Pero el filósofo responde que su crítica no es contra el cristianismo, sino contra una distorsión del cristianismo, no contra Jesús, sino contra lo que se ha hecho con su mensaje, no contra la fe auténtica, sino contra la credulidad que se hace pasar por fe. El verdadero respeto por Jesús consiste en tomar en serio sus enseñanzas éticas en lugar de obsesionarse con especulaciones teológicas sobre su naturaleza y su muerte. El verdadero honor a Dios consiste en atribuirle las características más elevadas que podemos concebir en lugar de proyectar sobre él nuestros instintos más primitivos y violentos. La verdadera fe no consiste en creer lo imposible y lo inmoral porque una autoridad nos lo ordena, sino en buscar honestamente la verdad y vivir de acuerdo con los principios más elevados que descubrimos en esa búsqueda. ¿No es esto lo que realmente significa ser religioso en el sentido más profundo del término? El filósofo examina las consecuencias psicológicas de liberarse de la doctrina de la expiación vicaria y encuentra que esta liberación puede ser profundamente sanadora. La persona que abandona esta doctrina se libera de la necesidad de verse a sí misma como fundamentalmente corrupta e incapaz, se libera de la dependencia emocional hacia un salvador externo, se libera de la culpa manipuladora que se ha utilizado para mantener el control sobre las conciencias. En lugar de esto, puede comenzar a reconocer su dignidad inherente, su capacidad de crecimiento moral, su responsabilidad directa por su propia vida espiritual. Esto no significa que se vuelva arrogante o que niegue sus imperfecciones, sino que las reconoce como parte de su humanidad, como oportunidades de aprendizaje y crecimiento, no como evidencia de una depravación metafísica que solo un sacrificio divino puede remediar. ¿No es esta una forma más saludable psicológicamente de relacionarse con nuestras propias limitaciones? ¿No produce esto personas más maduras y responsables que la doctrina de la depravación total y la salvación por gracia mediante la fe en un sacrificio externo? Spinoza se pregunta qué habría sucedido si la Iglesia primitiva hubiera tomado otro camino, si en lugar de desarrollar elaboradas teorías de la expiación, hubiera enfatizado la práctica de las enseñanzas éticas de Jesús. Imagina un cristianismo que hubiera medido la autenticidad de la fe, no por la adhesión a fórmulas teológicas, sino por los frutos éticos de la vida, que hubiera juzgado a las personas no por lo que creen sobre la naturaleza de Cristo o su muerte, sino por cómo tratan a los demás, especialmente a los más vulnerables. Este hubiera sido un cristianismo más inclusivo, más racional, más ético, más coherente con el espíritu de las enseñanzas originales, pero no fue el camino que se tomó, porque un cristianismo así habría sido mucho más difícil de institucionalizar y controlar. Es mucho más fácil verificar si alguien profesa creer las doctrinas correctas que verificar si realmente vive de acuerdo con principios éticos elevados. ¿No es esta una de las razones principales por las cuales la ortodoxia enfatizó tanto la creencia correcta sobre la práctica correcta? ¿No servía mejor a los intereses del poder institucional un cristianismo de doctrinas que un cristianismo de praxis ética? El hereje observa que la crítica de la expiación vicaria no es nueva con él, que a lo largo de la historia ha habido voces disidentes que han cuestionado esta doctrina, aunque la mayoría fueron silenciadas o marginadas. Algunos de los primeros cristianos rechazaron interpretaciones sacrificiales de la muerte de Jesús. Algunos místicos medievales enfatizaron la unión directa con Dios por encima de las mediaciones sacrificiales. Algunos reformadores radicales cuestionaron las bases bíblicas de esta doctrina. Pero estas voces fueron consistentemente suprimidas porque amenazaban el orden establecido, porque su cuestionamiento podía llevar a cuestionar toda la estructura de autoridad que se había construido sobre estas doctrinas. ¿Qué nos dice esto sobre cómo opera realmente el poder religioso? ¿No revela que lo que está en juego no es tanto la verdad divina como el control institucional? ¿No deberíamos sospechar de cualquier doctrina que es defendida más mediante la amenaza de castigo que mediante argumentos racionales y morales? Spinoza comprende que su crítica tendrá consecuencias, que será acusado de destruir la fe, de socavar la moral, de conducir a las almas a la perdición.
Pero el filósofo responde que ninguna fe que valga la pena preservar puede ser destruida por preguntas honestas, que ninguna moral genuina se basa en doctrinas irracionales e inmorales, y que la verdadera perdición consiste en vivir en la mentira y llamarla verdad sagrada. El peor servicio que podemos hacer a Dios es atribuirle características indignas de Él y luego exigir que se llame fe al acto de creer en estas atribuciones problemáticas. El peor servicio que podemos hacer a la humanidad es mantenerla en un estado de inmadurez espiritual, dependiente de fórmulas mágicas de salvación, en lugar de llamarla a la responsabilidad moral y el crecimiento personal. ¿No es el verdadero servicio a Dios buscar la verdad sin importar a dónde nos lleve? ¿No es el verdadero amor al prójimo compartir con él las dudas honestas en lugar de perpetuar certezas falsas? El filósofo examina la relación entre la expiación vicaria y la capacidad humana de perdonar y encuentra una ironía profunda. Se nos enseña que debemos perdonar a quienes nos ofenden, que no debemos guardar rencor, que debemos extender misericordia incluso a quienes no la merecen. Pero al mismo tiempo, se nos presenta a Dios como incapaz de perdonar sin un sacrificio sangriento, como alguien que guarda la ofensa hasta que sea debidamente pagada con sufrimiento y muerte. ¿No es esto profundamente contradictorio? ¿No se nos está pidiendo que seamos más misericordiosos que Dios? ¿No revela esto que la imagen de Dios, en la doctrina de la expiación vicaria, es en realidad inferior moralmente a la imagen ideal del ser humano que se nos pide encarnar? ¿Cómo tiene sentido que adoremos a un ser que es menos capaz de perdón gratuito que lo que se nos pide a nosotros que seamos? Spinoza se adentra en las implicaciones de la expiación vicaria para la comprensión de la justicia divina y encuentra que esta doctrina en realidad contradice la justicia en su sentido más fundamental. La justicia requiere que cada persona sea responsable de sus propios actos, que las consecuencias recaigan sobre quien realiza la acción. Castigar al inocente por los culpables no es justicia, sino su violación más grotesca. Sin embargo, esto es exactamente lo que la expiación vicaria presenta como el acto supremo de justicia divina. ¿Cómo puede llamarse justicia a lo que en cualquier sistema judicial humano reconoceríamos como una parodia de la justicia? No estamos usando las palabras de manera tan distorsionada que han perdido todo significado coherente. ¿No es este un ejemplo de doble pensar orwelliano en el cual llamamos justicia a su opuesto cuando es conveniente para mantener una doctrina? El hereje observa que la doctrina de la expiación vicaria ha servido para crear una cultura de victimización y sacrificio que ha tenido consecuencias problemáticas a lo largo de la historia. Si el sufrimiento del inocente puede ser redentor, si el sacrificio es glorificado como el acto supremo de amor, entonces el sufrimiento en general puede ser romantizado en lugar de ser reconocido como algo que debe ser aliviado y prevenido cuando sea posible. Las víctimas de opresión han sido frecuentemente alentadas a soportar su sufrimiento pacientemente como una forma de identificarse con Cristo en su pasión, en lugar de ser apoyadas en su lucha por justicia y dignidad. ¿Cuánta injusticia ha sido perpetuada porque la religión enseñó a las víctimas a glorificar su sufrimiento en lugar de resistirlo? ¿Cuánto potencial de transformación social ha sido neutralizado por una doctrina que sacraliza el sufrimiento del inocente? Spinoza propone que la verdadera redención no viene de un sacrificio externo, sino del despertar interior, no de creer en una transacción cósmica que ocurrió hace 2000 años, sino de transformar nuestra propia conciencia aquí y ahora, no de ser salvados por otros, sino de salvarnos a nosotros mismos mediante el conocimiento y la virtud. Esta es una salvación más exigente, porque requiere trabajo real, esfuerzo sostenido, honestidad implacable con uno mismo. Pero es también más auténtica, porque es nuestra propia obra, el resultado de nuestras propias elecciones y esfuerzos, no un regalo mágico que se obtiene mediante la creencia correcta. ¿No es este el tipo de salvación que realmente transforma a las personas? ¿No vemos que aquellos que han hecho un trabajo genuino de desarrollo personal y moral muestran una transformación más profunda que aquellos que simplemente han adoptado las creencias correctas, pero no han hecho el arduo trabajo de autoexaminación y cambio? El filósofo comprende que su visión alternativa será rechazada por muchos como pelagianismo,
como la herejía de creer que el ser humano puede salvarse a sí mismo sin la gracia divina. Pero Spinoza responde que el verdadero pelagianismo es creer que Dios ha creado seres capaces de bondad y crecimiento moral, mientras que el verdadero pesimismo es creer que somos tan radicalmente corruptos que no podemos hacer nada bueno sin intervención sobrenatural. ¿Qué honra más a Dios? ¿Creer que nos ha creado con capacidades reales o creer que nos ha creado como seres fundamentalmente defectuosos que solo pueden funcionar mediante Spinoza? Comprende que su visión alternativa será rechazada por muchos como pelagianismo, como la herejía de creer que el ser humano puede salvarse a sí mismo sin la gracia divina. Pero el filósofo responde que el verdadero pelagianismo es creer que Dios ha creado seres capaces de bondad y crecimiento moral, mientras que el verdadero pesimismo es creer que somos tan radicalmente corruptos que no podemos hacer nada bueno sin intervención sobrenatural. ¿Qué honra más a Dios? ¿Creer que nos ha creado con capacidades reales o creer que nos ha creado como seres fundamentalmente defectuosos que solo pueden funcionar mediante constantes intervenciones milagrosas? ¿No es más coherente con la perfección divina imaginar que Dios nos ha dotado desde el principio con todo lo necesario para alcanzar nuestra plenitud, en lugar de imaginar que nos ha creado defectuosos y luego tiene que repararnos mediante sacrificios sangrientos? El hereje examina cómo la doctrina de la expiación vicaria ha distorsionado la comprensión misma de lo que significa seguir a Jesús. En lugar de enfocarse en practicar sus enseñanzas sobre el amor, la justicia, la compasión y la integridad, el foco se ha desplazado hacia creer cosas específicas sobre su naturaleza divina y su muerte sacrificial. Jesús enseñó mediante parábolas sobre el reino de Dios, desafió las jerarquías religiosas de su tiempo, defendió a los marginados, criticó a los hipócritas que se escudaban detrás de la religiosidad externa, mientras descuidaban la justicia y la misericordia. Pero la ortodoxia posterior transformó a este maestro de sabiduría en un objeto de adoración cuyo valor principal radica en su muerte expiatoria. ¿No es esto una traición al espíritu de sus enseñanzas? ¿No hemos convertido al que vino a liberar en un instrumento de control, al que desafió los sistemas religiosos opresivos en el fundamento de un nuevo sistema de opresión teológica? Spinoza observa que aquellos que cuestionan la expiación vicaria son frecuentemente acusados de no entender la profundidad del amor divino manifestado en este sacrificio. Pero el filósofo invierte la acusación. Son precisamente aquellos que defienden esta doctrina quienes no comprenden lo que es el amor auténtico. El amor verdadero no requiere de víctimas propiciatorias, no necesita que un inocente sufra para poder extenderse, no está condicionado al cumplimiento de requisitos sangrientos. El amor verdadero es gratuito, incondicional, liberador, no transaccional. Un padre que ama verdaderamente a sus hijos no necesita que uno de ellos sea torturado para poder perdonar a los otros, simplemente perdona porque ama. ¿Por qué entonces imaginamos que Dios, que supuestamente es amor en su esencia más pura, requiere de un mecanismo tan violento y moralmente problemático para poder perdonar? ¿No será que hemos confundido el amor divino con algo mucho menos que amor, con una transacción comercial disfrazada de misericordia? El filósofo se adentra en las raíces psicológicas de por qué la humanidad encuentra atractiva la doctrina de la expiación vicaria a pesar de sus problemas lógicos y morales. Descubre que esta doctrina apela a deseos profundos de evasión de responsabilidad, de ser rescatados, en lugar de tener que salvarnos a nosotros mismos, de encontrar una solución mágica a nuestros problemas morales, en lugar de hacer el arduo trabajo de transformación personal. También apela al sentimiento de culpa que ha sido cultivado cuidadosamente por la religión institucional, ofreciendo alivio a una ansiedad que ella misma ha creado. Es un sistema perfecto de manipulación. Primero se crea una enfermedad espiritual mediante la doctrina del pecado original y la depravación total, luego se ofrece el único remedio disponible, que es creer en el sacrificio expiatorio. ¿No es esto psicológicamente abusivo? ¿No es la creación deliberada de dependencia emocional para luego ofrecer la única salida posible, manteniendo así el control sobre las conciencias? ¿Cómo puede llamarse buena nueva a un mensaje que opera mediante esta forma de manipulación psicológica?
Spinoza reconoce que muchos objetarán que sin la expiación vicaria el cristianismo pierde su distintivo, que esta doctrina es lo que separa al cristianismo de otras religiones y filosofías. Pero el filósofo responde que si el distintivo del cristianismo es una doctrina irracional e inmoral, entonces quizás no sea algo digno de preservar, que quizás el verdadero distintivo del cristianismo debería ser la radicalidad de las enseñanzas éticas de Jesús, su llamado al amor universal, que trasciende las fronteras de familia, tribu y nación, su identificación con los pobres y marginados, su desafío a las estructuras de poder religioso y político. Estas enseñanzas son verdaderamente distintivas y valiosas. No necesitan ser apuntaladas por doctrinas sacrificiales problemáticas. ¿No sería un cristianismo más atractivo y creíble uno que se distinguiera por la práctica radical del amor en lugar de por la adhesión a doctrinas sacrificiales? ¿No ganaría el cristianismo en credibilidad si se presentara como un camino ético de transformación personal y social en lugar de como una religión centrada en la creencia en transacciones místicas de sacrificio y expiación? El hereje examina las alternativas históricas que han sido marginadas o suprimidas, las interpretaciones de la muerte de Jesús que no la ven como un sacrificio expiatorio, sino como el resultado inevitable de su desafío a las autoridades corruptas de su tiempo. En esta lectura, Jesús murió no para satisfacer la justicia divina, sino porque su mensaje y su práctica amenazaban los intereses de los poderosos, tanto religiosos como políticos. Su muerte no fue un sacrificio planeado por Dios, sino una ejecución injusta, llevada a cabo por seres humanos temerosos de perder su poder. Lo que hace significativa su muerte no es que haya pagado por nuestros pecados, sino que demostró la integridad de vivir según las propias convicciones hasta las últimas consecuencias, que reveló el costo del compromiso auténtico con la verdad y la justicia en un mundo dominado por la mentira y la opresión. ¿No es esta una interpretación mucho más coherente con lo que los evangelios realmente describen? ¿No es más honesto reconocer que Jesús fue víctima de la injusticia humana que construir elaboradas teorías teológicas sobre cómo su muerte era necesaria para satisfacer la justicia divina? Spinoza se pregunta qué perdería realmente el cristianismo si abandonara la doctrina de la expiación vicaria. Perdería una fórmula simple y reconfortante de salvación, perdería un mecanismo de control institucional, perdería su pretensión de poseer el único camino válido hacia Dios. Pero ganaría coherencia racional, ganaría credibilidad moral, ganaría la posibilidad de dialogar productivamente con otras tradiciones espirituales y filosóficas, sin la arrogancia de afirmar que solo en un evento histórico específico se encuentra la salvación. Ganaría la posibilidad de enfocarse verdaderamente en lo que debería ser central: la práctica del amor, la justicia, la compasión, la integridad. Ganaría cristianos más maduros espiritualmente, más responsables moralmente, más capaces de contribuir a la construcción de un mundo mejor. ¿No vale la pena este intercambio? ¿No es el precio de esta ganancia, la pérdida de ciertas seguridades falsas, un precio pequeño comparado con lo que se obtendría a cambio? El filósofo examina cómo la insistencia en la expiación vicaria ha obstaculizado el diálogo interreligioso y ha alimentado el conflicto entre tradiciones espirituales. Cuando el cristianismo afirma que la salvación solo es posible mediante la fe en el sacrificio de Cristo, automáticamente descalifica todas las demás tradiciones espirituales como inadecuadas o falsas. Esto genera no solo arrogancia, sino también incomprensión, porque impide ver el valor genuino que existe en otras tradiciones, las formas auténticas en que otros caminos espirituales también conducen a la transformación moral y al desarrollo espiritual. Un cristianismo liberado de la expiación vicaria podría reconocer que hay múltiples caminos hacia lo divino, que la verdad espiritual no está monopolizada por una sola tradición, que podemos aprender de la sabiduría de otras culturas y religiones sin traicionar el espíritu de las enseñanzas de Jesús. ¿No sería esto más coherente con un Dios verdaderamente universal que ama a toda la humanidad? ¿No es la pretensión de poseer el único camino válido una forma de idolatría que confunde una tradición humana particular con la verdad absoluta divina? Spinoza observa que la doctrina de la expiación vicaria ha servido para crear una dicotomía artificial entre este mundo y el más allá.
entre la vida presente y la vida eterna. Cuando la salvación se concibe fundamentalmente como escapar de la condenación eterna, mediante la fe en un sacrificio, entonces la vida presente se devalúa, se convierte meramente en una prueba para determinar el destino eterno. Esto ha conducido históricamente a un descuido de las responsabilidades terrenales, a una falta de compromiso con la transformación de las estructuras sociales injustas, porque lo que realmente importa es asegurar la salvación eterna mediante la creencia correcta. ¿No ha resultado esto en un cristianismo frecuentemente desconectado de los problemas reales de este mundo, más preocupado por las almas eternas que por los cuerpos hambrientos, más interesado en convertir personas que en transformar sociedades? ¿No necesitamos una espiritualidad más integrada que reconozca que lo divino se manifiesta, tanto en este mundo como en cualquier otro, que la santidad consiste en vivir plenamente aquí y ahora con integridad y amor? El hereje se pregunta cómo la humanidad puede liberarse de una doctrina tan arraigada, que ha sido interiorizada durante generaciones, que forma parte de la identidad religiosa de millones. La respuesta no es simple, requiere valor intelectual y moral, requiere estar dispuesto a enfrentar la incertidumbre que viene con abandonar certezas tradicionales, requiere la honestidad de reconocer que hemos estado equivocados sobre algo fundamental. Pero Spinoza insiste en que este es precisamente el tipo de valor que define al ser humano maduro, la capacidad de revisar incluso las creencias más sagradas cuando la razón y la conciencia moral nos muestran que son problemáticas. ¿No es esto lo que realmente significa ser fiel a la verdad por encima de la tradición? ¿No es este el tipo de integridad intelectual que deberíamos cultivar en lugar de la obediencia ciega a lo que nos han enseñado? ¿No honramos más a nuestros antepasados espirituales cuando tenemos el valor de corregir sus errores que cuando los perpetuamos por lealtad mal entendida? Spinoza examina la relación entre la expiación vicaria y la concepción de Dios como juez severo en lugar de padre amoroso, y encuentra que esta doctrina ha distorsionado profundamente la imagen de lo divino. El Dios que emerge de la doctrina de la expiación es fundamentalmente un juez que exige satisfacción por las ofensas cometidas, un ser cuya justicia es tan rígida que no puede perdonar sin que se cumpla un castigo apropiado, incluso si ese castigo debe recaer sobre un inocente. Esta imagen se aleja radicalmente de la concepción de Dios como amor que supuestamente está en el corazón del cristianismo. ¿Cómo reconciliar estas dos imágenes? ¿No será que la imagen del Dios juez que exige sacrificio es una proyección de sistemas humanos de justicia primitivos, mientras que la imagen de Dios como amor representa una intuición más elevada que la teología de la expiación contradice? ¿No deberíamos tener el valor de seguir la intuición más elevada y abandonar la que es moralmente inferior? El filósofo observa que la crítica de la expiación vicaria no es simplemente un ejercicio negativo de deconstrucción, sino que abre espacio para construcciones más auténticas. Cuando liberamos a Dios de la obligación de exigir sacrificios sangrientos, podemos comenzar a imaginarlo como verdaderamente es: amor puro, sabiduría infinita, bondad perfecta, no limitado por nuestras concepciones primitivas de justicia retributiva. Cuando liberamos al ser humano de la etiqueta de depravación total, podemos reconocer su dignidad inherente, su capacidad de bondad, su potencial de crecimiento moral. Cuando liberamos la espiritualidad de la dependencia de fórmulas mágicas de salvación, podemos enfocarnos en lo que realmente importa: la transformación del carácter, la práctica del amor, la búsqueda de la justicia, el desarrollo de la sabiduría. ¿No es esto una ganancia enorme? ¿No es esto precisamente lo que necesita la humanidad en este momento de su evolución espiritual? Spinoza se adentra en las implicaciones de la expiación vicaria para la comprensión del pecado mismo y descubre que esta doctrina ha inflado enormemente la gravedad del pecado para justificar la necesidad de un remedio tan extremo. Si el pecado es solo un error humano, una manifestación de ignorancia o debilidad, entonces no requiere de un sacrificio divino para ser perdonado, solo de arrepentimiento y corrección. Pero si el pecado es una ofensa infinita contra un Dios infinito, si cada pequeña transgresión merece castigo eterno, entonces se puede justificar la necesidad de un sacrificio infinito para satisfacer la justicia divina.
¿No vemos aquí cómo la doctrina de la expiación requiere y perpetúa una concepción inflada del pecado? ¿No es esto parte del sistema de manipulación, crear un problema desproporcionado para luego ofrecer la única solución disponible? ¿No sería más honesto y más sano reconocer el pecado como lo que realmente es, error humano que puede ser corregido mediante el aprendizaje y el esfuerzo moral? El hereje examina las consecuencias de la expiación vicaria para la concepción del perdón y encuentra que esta doctrina en realidad socava la comprensión auténtica de lo que significa perdonar. El perdón verdadero es gratuito, no exige pago ni castigo de terceros, simplemente libera al ofensor de la deuda mediante un acto de generosidad. Pero la doctrina de la expiación enseña que el perdón divino requiere de un pago completo, que Dios no puede simplemente perdonar, sino que debe asegurarse de que alguien pague, incluso si ese alguien es su propio hijo inocente. Esto no es perdón en absoluto, es una transacción comercial disfrazada de misericordia. ¿No distorsiona esto completamente nuestra comprensión de lo que significa perdonar? ¿No aprendemos de esta doctrina que el perdón siempre requiere que alguien pague, contradiciendo así lo que debería ser la esencia del perdón, la liberación gratuita de la deuda? ¿Cómo podemos cultivar una cultura auténtica de perdón cuando nuestra doctrina religiosa central enseña un modelo de perdón que en realidad no es perdón, sino transferencia de castigo? Spinoza se pregunta si la persistencia de la doctrina de la expiación vicaria no revela algo profundo sobre la dificultad humana de concebir el amor incondicional, el perdón gratuito, la misericordia que no exige pago. Somos seres habituados a pensar en términos de intercambios, de deudas y pagos, de justicia retributiva. La idea de que algo pueda ser verdaderamente gratuito, de que el perdón no requiera ningún pago, de que el amor no esté condicionado a ningún requisito previo, nos resulta difícil de aceptar. Por eso construimos teologías que reflejan nuestra propia incapacidad de concebir la gratuidad absoluta, que proyectan sobre Dios nuestras propias limitaciones. ¿No es el trabajo espiritual precisamente esto? Trascender nuestras limitaciones y concepciones primitivas para alcanzar una comprensión más elevada. ¿No deberíamos esforzarnos por imaginar a Dios como capaz de lo que nosotros apenas podemos concebir, en lugar de limitarlo a nuestros propios patrones de pensamiento transaccional? El filósofo observa que la defensa de la expiación vicaria frecuentemente apela a textos bíblicos específicos, especialmente en las cartas de Pablo, ignorando que estos textos fueron escritos en contextos culturales específicos, utilizando categorías de pensamiento de su tiempo, y que no deberían ser leídos como declaraciones atemporales e infalibles de verdad divina. Pablo estaba trabajando con las categorías conceptuales disponibles en su mundo, que incluían nociones de sacrificio expiatorio derivadas tanto del judaísmo del templo como de prácticas religiosas del mundo grecorromano. Pero el hecho de que Pablo utilizara estas categorías no significa que debamos estar atados a ellas para siempre. No podemos reconocer que Pablo hizo un trabajo valioso de interpretación en su contexto, mientras también reconocemos que sus categorías conceptuales no son las únicas posibles ni necesariamente las más adecuadas para nuestro tiempo. ¿No es parte de la madurez religiosa la capacidad de distinguir entre el núcleo espiritual de un mensaje y las formas culturales específicas en que fue expresado? Spinoza se adentra en la pregunta de qué es lo que realmente necesita ser salvado en el ser humano, y encuentra que la respuesta tradicional basada en la expiación vicaria es profundamente inadecuada. Según esta visión, lo que necesita salvación es la culpa metafísica heredada del pecado original, y la salvación consiste en ser declarado justo ante Dios mediante la fe en el sacrificio de Cristo. Pero esto es completamente externo. No toca la realidad interior de la persona, no requiere ninguna transformación real del carácter. Una persona puede ser declarada salvada mientras mantiene todos sus defectos morales intactos, mientras continúa siendo egoísta, cruel, injusta, porque la salvación no depende de la transformación moral, sino de la creencia correcta. ¿No es esto profundamente problemático? ¿No debería la salvación ser precisamente la transformación real de la persona, la liberación de la ignorancia, el egoísmo y la maldad, el desarrollo de la sabiduría, el amor y la virtud? ¿Qué clase de salvación
es la que no salva realmente a la persona de sus defectos morales, sino que solo le proporciona un estatus legal diferente ante Dios. El hereje examina cómo la doctrina de la expiación vicaria ha contribuido a una separación artificial entre fe y obras, entre creer y actuar, que ha tenido consecuencias desastrosas para la práctica del cristianismo. Si la salvación depende solo de la fe en el sacrificio de Cristo, entonces las obras son opcionales. Son el resultado de la salvación, pero no su condición. Esto ha llevado a un cristianismo en el cual es posible ser considerado salvado mientras se vive una vida moralmente mediocre o incluso reprobable, porque lo que cuenta es la fe, no las obras. ¿No contradice esto completamente el espíritu de las enseñanzas de Jesús, quien enfatizó constantemente que el árbol se conoce por sus frutos, que no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino, sino el que hace la voluntad del Padre? No necesitamos recuperar una concepción de la espiritualidad en la cual la fe auténtica se manifiesta necesariamente en obras de amor y justicia, en la cual no hay separación posible entre creer correctamente y vivir correctamente. Spinoza se pregunta qué papel juega el miedo en la perpetuación de la doctrina de la expiación vicaria y descubre que el miedo es fundamental. El miedo a la condenación eterna hace que las personas se aferren a cualquier doctrina que prometa salvación, sin importar cuán irracional sea. El miedo a la exclusión de la comunidad religiosa hace que se evite cuestionar doctrinas centrales. El miedo a la incertidumbre hace que se prefiera aferrarse a certezas tradicionales, aunque sean problemáticas. La religión ha utilizado estos miedos deliberadamente para mantener su control sobre las conciencias. Pero ¿qué clase de fe es esta que se basa en el miedo? ¿No debería la verdadera espiritualidad liberarnos del miedo en lugar de cultivarlo? ¿No es el amor la antítesis del miedo? ¿Y no debería una religión verdaderamente centrada en el amor ayudarnos a trascender el miedo en lugar de utilizarlo como mecanismo de control? El filósofo observa que abandonar la expiación vicaria no significa abandonar la profundidad o la seriedad de la espiritualidad. Al contrario, significa asumir una espiritualidad más exigente y más auténtica. Es más fácil creer que otro ha pagado por tus errores que asumir la responsabilidad de transformar tu propio carácter. Es más cómodo aferrarse a una fórmula de salvación que hacer el arduo trabajo de autoexaminación y crecimiento moral. Es menos amenazante para el ego mantener la ilusión de que ya estás salvado por la fe que reconocer honestamente tus defectos y trabajar consistentemente para superarlos. ¿No es esto lo que define la madurez espiritual? ¿No es la disposición a hacer el trabajo difícil de transformación real en lugar de buscar atajos mágicos? ¿No merecemos una espiritualidad que nos trate como adultos capaces de responsabilidad en lugar de como niños que necesitan ser rescatados constantemente? Spinoza examina las alternativas que emergen cuando se abandona la expiación vicaria y encuentra un panorama rico y diverso de posibilidades espirituales. Se puede concebir la relación con lo divino como un proceso de conocimiento y unión mística, como en la tradición de los místicos que enfatizan la experiencia directa de Dios. Se puede concebir la espiritualidad como el camino de desarrollo moral y cultivo de virtudes, como en la tradición de la filosofía ética. Se puede concebir la práctica religiosa como el compromiso con la justicia social y la transformación de estructuras opresivas, como en las teologías de la liberación. Se puede concebir la fe como la búsqueda honesta de la verdad, dispuesta a cuestionar incluso las creencias más sagradas. Todas estas alternativas son más coherentes racionalmente y más elevadas moralmente que una espiritualidad centrada en el sacrificio expiatorio. ¿No deberíamos estar explorando estas alternativas en lugar de aferrarnos a una doctrina problemática por pura tradición? El hereje se adentra en la pregunta de si es posible reformar el cristianismo desde dentro, mantener la identidad cristiana mientras se abandona la expiación vicaria, o si esto requiere ir más allá del cristianismo hacia algo nuevo. La respuesta de Spinoza es que depende de cómo se defina el cristianismo. Si se define por la adhesión a doctrinas específicas formuladas por concilios eclesiásticos, entonces abandonar la expiación vicaria significa dejar de ser cristiano en sentido ortodoxo. Pero si se define por el compromiso
con el espíritu de las enseñanzas de Jesús, entonces es perfectamente posible ser cristiano sin creer en la expiación vicaria. Incluso se podría argumentar que es una forma más auténtica de cristianismo. ¿No debería la identidad religiosa basarse en valores y prácticas compartidos más que en la adhesión a fórmulas doctrinales específicas? ¿No es más importante seguir a Jesús en el camino del amor radical y la justicia comprometida que tener creencias correctas sobre su naturaleza metafísica y el significado de su muerte?